¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo video. En este vamos a ver, una vez ya instalado lo que sería el sistema gestor de base de datos que hemos instalado en el primer video, que es ese SQL Server de la compañía Microsoft, ¿sí? Y además habíamos instalado lo que es el paquete AMS. Entonces, para poder utilizar SQL Server, este sistema gestor de base de datos, necesitamos el SQL Server Management Studio, que es una aplicación utilizada para la gestión, administración de los componentes dentro de SQL Server. Es el sucesor de Enterprise Manager de la versión 2000, haciendo su aparición por primera vez en el 2005. Entonces, este software, ¿sí? Es el que nos ayuda a poder administrar, ¿no es cierto?, el sistema gestor basado en SQL Server. Va a depender de las versiones. Yo les había pasado la versión 2017 para que instalen. Va a depender de sus equipos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, este de acá. Vamos a abrirlo. Ahí está la descarga. Nos indica que es la descarga. Y acá hay unos requerimientos mínimos que debe tener el equipo, ¿no? Más que todo en el sistema operativo. Si nosotros vemos acá, dice requisitos para el manejador, para este manejador. Sí, es Windows 11 y Windows 10 con estas actualizaciones, ¿no es cierto? También Windows Server, etcétera, etcétera. Entonces, además requiere del Net Framework 4.7.2. Entonces, va a depender de sus equipos. Si ustedes tienen Windows 11 o Windows 10 con esta versión, instálenlo sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, va a depender de eso. Y aquí está, ¿no? En cuanto al hardware, qué es lo que necesita, por lo menos 2 gigas de RAM, recomendado 2.5, espacio en disco duro y demás. Entonces, va a depender de los equipos para que ustedes instalen la última versión de SQL Server o puedan instalar, ¿no es cierto? La versión que se pasó, la versión 2017, que tampoco tiene el Management Studio. Entonces, desde acá ustedes tendrían que descargar este Management Studio. También tendrían que indicarle el idioma, ¿no? que necesitan. Entonces, fíjense, empieza la descarga y la instalación es tan sencilla como hacer siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. ¿Ok? Entonces, esa parte ya se las dejo a ustedes. Por otra parte, yo voy a dejar un enlace a la versión 2012 o 14 de SQL Server, que ya viene incluida con el manejador, con este manejador, con el Management Studio como tal. Entonces, bueno, desde las futuras versiones ya vinieron no solamente el sistema gestor de base de datos, y después había que descargar este Management Studio, porque es, bueno, de esa forma en la que se trabaja. Y una vez que se hace eso, entonces recién se puede manejar, ¿no? Hay otro software que se puede utilizar. Por ejemplo, yo en mi caso utilizo un software que es el dbeaver, ¿sí? Que también es muy interesante para que ustedes puedan trabajar con este software y puedan manipular, ¿no es cierto?, bases de datos. Y bueno, entonces esa es la parte en la que ustedes deben decidir, ¿no?, qué utilizar en cualquier momento. Entonces, bueno. Vamos a trabajar sobre esto. Permítame. Está descargando, ¿sí? Y bueno, la instalación ya se las dejo a ustedes. Es súper sencilla, no hay que configurar nada, solamente hacer siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Una vez concluida la descarga, también indicarles que en esta sesión vamos a aprender a descargar uno lo que es el exam, que simplemente es una paquetería donde se puede instalar, ¿no? En este caso, MariaDB, porque eso es lo que instala, aunque dice MySQL en su panel de control, pero lo que instala es MariaDB, que es un clon, se podría decir, de lo que es MySQL. También descarga PHP, también descarga lo que es el servidor web Apache y otros productos más, ¿no? Una forma sencillísima, digamos, de instalar. Entonces, ustedes pueden descargar esta última versión. Aunque yo les sugiero siempre descargar una antes o esta que está acá, ¿no? Por temas de compatibilidad y demás, pero se los dejo en esta parte. Bueno, una vez que ustedes descargan, por ejemplo, yo voy a descargar esta versión, ¿sí? Vamos a ingresar a sus descargas y el ejecutable nosotros lo vamos a instalar. Es sencillo también de instalar, aunque toma un poquito de tiempo. Y luego de eso ya tendríamos, ¿no? El tema de también el instalador de lo que es Xampp, ¿no? Xampp, como les decía, es un paquete, es una paquetería, es una pila de aplicaciones que nos ayuda a poder instalar fácilmente, aunque no es un producto, sí, no es un producto que nosotros podamos utilizar en producción, ¿sí? Más que todo es para aprendizaje, para pruebas, ¿sí? Entonces,
ahí estamos, ¿no? Trabajando, ya se ha descargado la versión correspondiente, se está descargando. Ya, ahí tiene. Veamos las descargas. Sí, fíjense, ya se ha descargado tanto el Management Studio como el paquete XAMPP. Sí, ya terminó. Y por otra parte, sí deben instalar también lo que es MySQL Workbench. En esta parte sí yo les voy a sugerir, sí les voy a sugerir que descarguen una versión anterior. Ya vamos a utilizar esto. Fíjense, ahí está MySQL Workbench. Sí, no vamos a descargar la 0.40 porque esta tiene problemas con las últimas versiones de XAMPP. Entonces, vamos a utilizar una versión, ¿no? Un poquito posterior. Vamos a ir aquí a archivos. Y aquí en archivos vamos a buscar la versión 0.30. ¿Ya? La versión 0.30 para Windows y lo descargamos. Entonces, esta es la forma de que ustedes puedan manejar este producto. Versiones posteriores ya tienen problemitas con el tema de lo que es eh, el XAMPP como tal, ¿no? Porque este es un producto para MySQL, entonces ahí es donde pueden tener problemas de compatibilidad y demás. Mucho ojo en esa situación, por favor, porque después tenemos problemas al momento de querer, ¿no? Ejecutar este software. Y ahí tenemos lo que es MySQL Workbench, el XAMPP y el Management Studio. Vamos a proceder a instalar esto. Yo voy a utilizar para esto, voy a cerrar esta parte. Vamos a salir directamente. Ya, vamos a entrar a esta parte. Permítame un momento. Sí, y lo vamos a instalar, en este caso, en mi máquina virtual, para que ustedes puedan ver la instalación desde cero. Muy bien. Entonces, yo ya tengo todo ese software acá. En la anterior clase habíamos instalado, si nos vamos al panel de control, vamos a poder ver los productos que tenemos instalados acá. Voy a poner panel de control. Voy a ingresar a esta parte, voy a ir a desinstalar un programa. Y ahí me aparece, ¿no? Todo lo que tengo instalado. Esta es mi máquina virtual. Y fíjense, acá está Microsoft SQL Server 2017, pero aquí solamente está el sistema gestor de base de datos, es decir, el motor de base de datos como tal. Necesitamos el Management Studio para que podamos, ¿no? Administrar, en este caso, nuestro sistema gestor de base de datos. También habíamos instalado el AMPS, ¿no? Aunque esto ya se los dejo a ustedes, es una posibilidad mejorada, se podría decir, a lo que es XAMPP. Entonces, en base a eso, vamos a trabajar. Ya, ok. Terminamos entonces de hacer esto. Vamos a irnos a las descargas, que aquí ya tengo los instaladores. Y vamos a empezar primero por el exam. Vamos a hacer clic derecho. Vamos a decir que se ejecute como administrador. Y vamos a comenzar la instalación, tanto de lo que sería el exam. Como se ha hecho, el exam simplemente es una pila de aplicaciones, donde lo que nosotros necesitamos es instalar el sistema gestor de base de datos, que en este caso es MariaDB, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con MySQL? Aquí colocamos sí. ¿Qué es lo que pasa con MySQL y MariaDB? MySQL, sí, en sus comienzos fue creado como software libre, ¿no? Una vez que se compró los derechos y demás por parte de lo que es la empresa Oracle, ¿sí? En un momento todavía era libre, pero luego sí se convirtió en software dual. Entonces, los que crearon originalmente en MySQL, ¿no? Crearon un clon que es MariaDB, porque bueno, MariaDB es software libre completamente, ¿no? No tiene un software dual. ¿Qué quiere decir software dual? Que la licencia, ¿sí? Una vez que se coloque en producción, se tiene que pagar licencia, pero en temas de pruebas y demás, no, ¿no? Entonces, ese es el tema con MySQL. Entonces, las personas que crearon originalmente MySQL, ¿no? Optaron por crear un clon que es MariaDB. Y lo que instala XAMPP es MariaDB, ¿no? Y además instala otro software como PHP, como el servidor web Apache, otro servidor web que es Tomcat y otras herramientas más. Aquí colocamos aceptar. Hacemos clic en Next, ¿sí? Nos dice que va a instalar Apache, que aunque aquí dice MySQL, lo que realmente instala es MariaDB.
nos instala FileZilla, ¿no es cierto? Mercury, Tomcat, que es otro sistema, o perdón, un servidor web. Va a instalar Apache también, el lenguaje de programación PHP, el lenguaje de programación Perl y algunos programitas como el PHP que es un administrador también de lo que es MariaDB o MySQL, el WebAlicer y el Mail, ¿no? Entonces hacemos clic en Next. Nos dice que se va a instalar en la unidad C, ¿no? Dentro de una carpetita que es example. Lo vamos a dejar por defecto ahí. Los únicos dos idiomas que tiene esto es inglés y alemán. Dejamos en inglés y empezamos la instalación. Bueno, vamos a esperar un momento, ¿sí? Hasta que pueda instalar toda la aplicación. Bien, de esta forma ya vamos terminando la instalación de XAMPP. Faltan unos segundos para que termine. Luego vamos a ver dónde se puede encontrar el panel de control y posteriormente vamos a trabajar sobre la instalación de MySQL Workbench. Esperamos unos minutos.
Podemos ver que la instalación de XAMPP es mucho más sencilla, simplemente es hacer siguiente, siguiente y llegar hasta el finalizar, ¿sí? Bueno, la instalación, como les decía, no tiene ningún nivel de seguridad, ¿no? Incluso el superusuario para la base de datos que es root no tiene contraseña, ¿no? Y esos son riesgos de seguridad. Y bueno, con esto ya podemos, ¿no? Trabajar para poder obtener ya este producto. Entonces nos dice que vamos a ejecutar el panel de control, hacemos clic en finalizar y se va a levantar el panel de control. Si nosotros nos fijamos rápidamente acá, en la unidad C se crea una carpetita que se llama examp, ¿sí? Y ahí están, ¿no? Todas las carpetas correspondientes y los archivos de este producto. Y ustedes pueden llevar, ¿no? Su icono de acceso directo para el panel de control haciendo clic derecho acá, enviar y decirle escritorio crear acceso directo. Con eso ustedes van a crear el acceso directo en su pantalla. Y este es el panel de control. Si nos fijamos el panel de control, ¿no es cierto? Podemos levantar el servidor web Apache. Aquí está MySQL, aunque es lo que se instala, como les decía, es MariaDB. Tenemos el FileZilla, Mercury y Tomcat. Entonces, si queremos levantar los servicios de MySQL, simplemente hacemos clic en el botón Start y vamos a comenzar, ¿no es cierto? El inicio de esta aplicación. Posiblemente le salga algún mensaje en algunos equipos donde le solicite que el firewall de Windows pueda no ejecutar esto. Ustedes aceptan y nada más. Y lo mismo, si quieren, pueden levantar el servidor web Apache y ahí está, ¿no? Entonces, cuando se pone este color y acá no aparecen letras rojas, quiere decir que eh, en este caso, su servidor de base de datos MySQL y servidor web Apache están arriba, ¿no? Algo muy importante aquí que notar, ¿no? MySQL o MariaDB escuchan por el puerto 3306, es decir, están a la escucha de las solicitudes de los clientes hacia este servidor. Y Apache, ¿no? Utiliza el protocolo HTTP y para eso utiliza el puerto 80 y el HTTPS, el 443, ¿no? Entonces, esta es la forma, una vez que ya tienen esto ustedes, ahí ya tienen levantado los servicios, no les sale nada en rojo acá, fíjense, está todo bien, se ha levantado, esto está en verde, aquí está el puerto y demás. Lo que vamos a hacer es ahora instalar, ¿sí? Vamos a instalar. Vamos a cerrar un momentito los servicios con stop. Y lo que vamos a hacer es instalar, en este caso, lo que sería MySQL Workbench. Entonces acá está, igual clic derecho. Fíjense que estamos instalando la versión 8.0.30. Vamos a instalarlo. Y bueno, me dice, ¿no? Que se va a instalar esta versión. Hacemos clic en Next. Ahí está la ruta donde se va a instalar. Hacemos clic en Next. Le digo que sea una instalación completa. Clic en Next. Me indica dónde se va a instalar. Y empezamos la instalación. Bien, esto va a tardar un poquito menos que XAMPP. ¿Ya? Y una vez que hagamos eso, vamos a crear una nueva conexión y vamos a ver cómo funciona este software. En este caso, MySQL Workbench es una aplicación de escritorio. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a abrir en una ventana. Por otro lado, acá damos clic en sí, esta parte, ¿sí? Por otra parte, nosotros podemos abrir desde acá levantando el servicio MySQL y haciendo clic en Admin una vez que se ha levantado el servicio, podemos abrir PHP En ese caso, PHP es una aplicación web. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a abrir en un navegador, ¿no? Ambas, MySQL Workbench como PHP nos ayudan a poder administrar una base de datos como es MySQL y o MariaDB. ¿Sí? Entonces nos ofrecen las posibilidades para crear todo tipo de objetos en esta base de datos. Y cuando hablamos de objetos, hablamos de base de datos, tablas, campos, usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Este tipo de herramientas de administración como es MySQL Workbench y también PHP. Los vamos a ver en siguientes videos, a ambos en funcionamiento. Y también vamos a trabajar con lo que es SQL Server, ¿no? Que es otro sistema gestor de base de datos. Y vamos a utilizar para esto, para administrarlo, el Management Studio. ¿Ok? Yo les voy a pasar, como les decía, una versión que ya tiene el Management Studio incorporado.
creo que es la 2014. Lo voy a subir a un enlace, lo voy a colocar en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo desde ahí, puedan utilizarlo en cualquier equipo. Y bueno, aquí está, me dice que ha terminado la instalación, ¿ya? Y que puedo cargar, ¿no? Por favor, acá, sí, descarguen esta versión. Las últimas versiones tienen problemas con lo que es exam, ¿ya? Al final, aquí lo que queremos es aprender a utilizar estas herramientas para crear rápidamente nuestras bases de datos. Hacemos clic en finalizar y se va a abrir la aplicación de escritorio, ¿no? Es decir, se va a abrir una ventana donde vamos a poder trabajar con esta herramienta. Bien, entonces voy a ir levantando los servicios de MySQL. Voy a levantar también Apache, aunque esto no es necesario, pero bueno, lo vamos a levantar y vamos a ir trabajando sobre estas herramientas. Esperamos unos minutitos mientras abrimos, perdón, MySQL Workbench. Ahí fíjense, ya está, se está abriendo MySQL Workbench. Hacemos clic acá en OK. Y bien, esta es la herramienta que tenemos acá. Sí, se está abriendo una conexión antigua que yo tenía ya instalado este producto acá. A ustedes les va a aparecer de esta forma. Esta es la herramienta, es una aplicación de escritorio, como les decía, ¿no? Pues tiene sus botones para minimizar, para poder maximizar, restaurar, qué sé yo, y cerrar. Bien, de aquí lo primero que tenemos que hacer es ir a este botoncito más para crear una nueva conexión. Entonces hacemos clic sobre este botoncito, se nos abre esto, obviamente que tiene que estar levantado nuestro servidor de base de datos. Y en esta parte le vamos a colocar, por ejemplo, un nombre como base de datos. Por ejemplo, el nombre puede ser cualquiera. Nos dice que está utilizando el protocolo TCP/IP, que está trabajando en local. Este 127.0.0.1 nos indica que estamos trabajando en local, es decir, que el sistema gestor de base de datos está instalado en el propio equipo. Lo que utiliza MariaDB y o MySQL es el puerto 3306. El usuario o superadministrador que tiene esta base de datos se denomina root, ¿no es cierto? Pero en este caso Xampp lo instala sin contraseña. ¿Es un riesgo de seguridad? Obviamente que sí, pero para temas de aprendizaje y prácticas es lo mejor. Hacemos un test de conexión. Si hacemos clic ahí, nos sale esto. Nos está diciendo que se está conectando, nos dice que se ha conectado satisfactoriamente y hacemos clic en OK. Entonces ya tenemos nuestra conexión, ¿no? Cuando hacemos doble clic sobre esta conexión, ¿sí? Vamos a poder entrar, ¿no? A ver ya los esquemas y demás. Aquí le hacemos simplemente un Continue Anyway. Y se fijan, acá nos aparece dos fichas, ¿no? Una que es la administración, donde vamos a poder hacer algunas operaciones como exportar datos, etcétera. Y acá están los esquemas. Cuando hablamos de esquemas, estamos hablando de las bases de datos que tenemos instaladas. Estas dos bases de datos son de sistema. ¿Qué quiere decir? Que las instala el mismo MariaDB o MySQL. Entonces son bases de datos que van a ayudar a administrar otras bases de datos. Sí, tenemos un botoncito de actualizar en esta parte y se abre por defecto, sí, se abre por defecto un área de trabajo, una ficha, dice Query 1. Aquí hay unos botoncitos para poder abrir un script que ya creemos, para poder guardar un script que hagamos y dos botones importantes, ¿no? Este que me ayuda a ejecutar una porción de código seleccionada cuando tenga ya acá algunas sentencias y este de acá que me ayuda a poder ejecutar sentencias, ¿no? Después de colocar el cursor en cierto lugar. Bien, entonces son las herramientas que necesitamos. Podemos abrir con este botoncito más pestañitas, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, esta es la forma, la podemos cerrar también y lo vamos a trabajar de esta forma. Cuando creemos nuestras bases de datos, en esta parte se van a poder, acá, se van a poder visualizar las mismas sin ningún problema. Vamos a bajar un poquito esto y ya tenemos nuestra herramienta, ¿no? Tiene su barra de menús, donde está el menú File, donde puedo abrir modelos, puedo abrir scripts, puedo guardar de igual forma, ¿sí? Puedo cerrar, ¿no? Y hacer muchas cosas. En esta parte tenemos lo que es edición, view y demás. En este caso ya está conectada a nuestra base de datos y bueno, a nuestro sistema gestor de base de datos y a partir de eso ya podemos crear tablas. ¿Ok? Si hacemos clic en este botoncito que es la casita, ¿sí? Podemos ir también a ver el diseñador, ¿no?
El diseñador nos ayuda a poder hacer diseños fácilmente, viene con un diseño por defecto. Y si quisiéramos crear nuestro propio diseño, simplemente hacemos clic en el botoncito más. Y a partir de eso, en esta área de trabajo, ¿sí? Vamos a empezar a dar primero el nombre a la base de datos, ¿sí? Entonces le vamos a dar un nombre haciendo doble clic. Por ejemplo, vamos a colocar acá libros. Ya voy a crear rápidamente una base de datos. Le voy a decir que trabajemos con UTF-8 y UTF-8 Spanish 8. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy configurando mi base de datos para que podamos trabajar nosotros con eh, con el alfabeto que tenemos, ¿no es cierto? Con la utilización de acentos, ñes y demás. Entonces, una vez que está hecho eso y le hemos colocado el nombre, fijan, ahí está el nombre como tal. Entonces, simplemente vamos a hacer clic en Add Diagram y vamos a poder ingresar a poder construir nuestras tablitas en un modelo lógico relación. Sabemos que tenemos un modelo conceptual, que sería el modelo que está más cerca del usuario, y eso lo trabajamos con el modelo entidad-relación. Luego viene la parte intermedia, que es el diseño, ¿no? O modelo lógico relacional, que está basado en tablas y sus relaciones, y luego viene el modelo físico. Entonces, hacemos clic en este pequeño botón, hacemos clic acá, hacemos doble clic, vamos a hacer una pequeña base de datos, ¿no? Donde tengamos eh, almacenamiento, por ejemplo, de los libros de nuestra casa. No es una biblioteca para nada, sí, es simplemente vamos a crear, ¿no? Una base de datos donde podamos almacenar nuestros libros. Sabemos que nuestros libros tienen autores, sabemos que nuestros libros tienen editoriales, etcétera, etcétera. Entonces vamos a trabajar en base a eso. Yo en este caso le voy a colocar a mi tabla, fíjense, al hacer doble clic acá, se ha abierto esto y le voy a decir que el nombre de mi tabla sea autor. Le voy a colocar una llave primaria, le voy a denominar ID. Aquí están todos los tipos de datos que puedo utilizar. Fíjense, están los int, varchar, decimal, etcétera, etcétera. Tenemos un no, sinfín de tipos de datos que podemos utilizar. En este caso va a ser de tipo entero. Esto de acá, PK, nos indica que es una llave primaria, es decir, un campo por el cual todo se va a identificar un registro y no se va a repetir. Al decirle no nulo, NN, le estoy diciendo que es obligatorio, que debe haber algún dato insertado ahí. Si lo dejo así, sí puede quedar vacío. Entonces es necesario que acá sea no nulo. UK nos indica que va a ser único, es decir, que ese campo no se va a repetir, pero al decirle llave primaria ya no es necesario colocarle UK. Y por último le vamos a decir que sea autoincremental, es decir, que se vaya en cada inserción de registros, que se vaya incrementando en una unidad, ¿no? Entonces vamos a colocar además el nombre del autor. ¿Ya? Que va a ser un varchar, vamos a colocarle solamente el nombre y le voy a decir que sea máximo de 150 caracteres. Con esto le estoy diciendo que en este campo van a ingresar hasta 150 caracteres. Luego de eso se va a truncar, ¿no? Cualquier cadena. Creo que es suficiente para el nombre del autor. Y ahora le voy a decir que sea no nulo, es decir, que debamos colocar acá de forma obligatoria un nombre, ¿no? Para nuestro autor. Y listo, con esto ya terminaríamos. Aquí no podemos colocar autoincremental porque el autoincremental solamente es para tipos de datos enteros. Con eso ya hemos creado nuestra primera tablita autor. Vamos a hacer lo mismo, clic acá, clic en esta parte y luego doble clic para que aparezca esta ventana. Ahora sabemos que nuestros libros también tienen editoriales. Vamos a colocar editorial. Vamos a colocar acá el ID del editorial, ¿sí? Va a ser de tipo entero, llave primaria, ¿no? Un valor no nulo y autoincremental. Y vamos a colocar también el nombre del editor, que va a ser, en este caso, un varchar de 150, es decir, va a poder almacenar hasta 150 caracteres y va a ser no nulo y también va a ser único, ¿sí? No puede haber dos editoriales con el mismo nombre. Entonces ya está. Con eso ya habríamos concluido nuestra segunda tablita. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer nuestra tabla más importante. Clic acá, acá, doble clic en esta parte y vamos a colocar la tabla libro. Entonces vamos a colocar un ID del libro, ¿sí? Que va a ser entero, llave primaria. Permítame.
Bien, continuamos. Vamos a colocar el libro que tiene un IDE, es entero, es autoincremental. Vamos a colocarle un título, ¿sí? Un título a nuestro libro que va a ser un varchar vamos a colocar en este caso que va a ser de 170, ¿sí? Va a ser un valor no nulo. Ahí vamos a colocar el título del libro. Vamos a colocar además el número de páginas, que va a ser un valor entero, ¿sí? Va a ser no nulo, es decir, va a ser obligatorio. Vamos a colocarle además un idioma, ¿sí? El idioma con el cual va a estar el libro. Vamos a colocar que esto sea de 40 caracteres, también es obligatorio, aunque esto lo podríamos dejar de esta forma. Vamos a ver cuando insertemos los datos qué va a suceder. Y por último, podríamos colocar más campos, pero para este ejemplo lo vamos a dejar ahí. Vamos a colocar aparte del idioma, ¿sí? Podemos colocar el ISBN, bueno, muchos campos. Y por último voy a colocar la llave foránea para poder relacionar con la editorial. Vamos a colocar acá editorial, guión bajo, y también va a ser de tipo entero. Y este es el campo que voy a relacionar con el ID de la editorial. Es decir, esta es la llave primaria y esta se va a convertir en la llave foránea. Voy a colocar no nulo. Y para poder relacionar la tabla libro con editorial, voy a hacer clic acá en esta parte que dice Foreign Case y ahí le voy a colocar un FK y le voy a poner, en este caso, libro editorial. Entonces acá le voy a decir a qué tabla está haciendo referencia el libro. En este caso está haciendo referencia al editorial, ¿sí? Y luego, sí, le voy a decir cuál es la llave foránea en el campo libro, que sería editorial ID, y esta sería la llave principal en la tabla editorial. Bueno, una vez que terminamos eso y lo cerramos, ahí tenemos la relación entre esas dos tablas. Una relación de uno a muchos. ¿Cómo se lee esto? Un editorial, ¿sí? Puede editar uno o más libros, pero un libro solamente es editado por una editorial. Fíjense que las llaves primarias aparecen con una llavecita, ¿sí? Las llaves foráneas, ¿no? De un color rojo. Este editorial ID sería una llave foránea y esta sería la llave primaria. A través de eso se están relacionando. Estos de acá, los rombos que tienen ese color, ¿no? Son valores no nulos y este de acá sería un valor nulo como tal. Entonces, ahí está, ¿no? Tenemos el ID, título, número de páginas, idioma. Podríamos haber colocado más campos. Por ejemplo, si yo quiero editar esto, simplemente doble clic. Le voy a colocar un campo más, por ejemplo, el tipo de libros que yo tengo en mi casa, ¿sí? Que pueden ser fotocopias, puede ser un libro original, qué sé yo. Le voy a poner un varchar de 50. ¿Sí? También va a ser obligatorio. Y si yo quiero subirlo un poquito más arriba, simplemente lo arrastro y lo dejo caer ahí. Entonces, ¿sí? Ya lo he colocado en esa parte, ¿no? Así puedo ir agregando más campos a mis tablas. Entonces, ahí está. Fíjense cómo estamos relacionando ambas tablas, ¿ok? Bien, entre autor y libro, sí, hay una relación un poco especial. ¿Qué es lo que sucede acá? Podemos decir que un autor puede escribir uno o más libros, ¿sí? Pero un libro también es escrito por uno o más autores. Entonces, en ese caso, necesitamos una tabla intermedia, que en este caso vamos a denominarla de la siguiente forma. Le voy a denominar libro autor. Este va a tener su propia llave primaria, ¿sí? Que va a ser entero, vamos a colocar llave primaria y va a ser autoincremental. Pero además, este se va a relacionar, ¿no? Con el ID del libro y otro campo con el ID del autor. Van a ser llaves foráneas. Entonces voy a colocar acá autor bajo ID, que va a ser la llave foránea, y tiene que tener el mismo tipo de datos que la llave principal, ¿no? Que en este caso sería de autor, y el tipo de datos es entero.
y le voy a decir que sea no nulo. Y lo mismo voy a hacer con lo que sería el libro ID. ¿Ya? Esta va a ser una llave foránea que se va a relacionar con el ID del libro como tal. Entonces aquí vamos a colocar que también debe ser de tipo entero, porque el ID del libro es entero y va a ser número. Una vez que tenemos eso, debemos relacionar la tabla autor con la tabla libro autor y la tabla libro con la tabla libro. Entonces tenemos que ir a foreign case y ahí le voy a dar un nombre, ¿no? Este nombre, sí, es según las convenciones, estoy diciendo que es una llave foránea, foreign key. Sí, podrían colocar cualquier nombre, pero vamos a utilizar esta convención. Le voy a poner LA de libro autor, ¿ya? Y esto vamos a relacionarlo con el autor. Entonces acá le voy a decir la tabla a la que estoy haciendo referencia es autor a través del autor ID y el ID del autor. Y voy a crear una más acá, que va a ser un foreign key libro autor y esta se va a relacionar con la tabla libro. Entonces acá vamos a decir, esta se relaciona con la tabla libro a través del libro ID y el ID del libro. Entonces, si nosotros cerramos esto, fíjense cómo se ha creado una tabla intermedia. Esto me va a ayudar, ¿no? A que un autor pueda escribir uno más libros y un libro pueda ser escrito por uno más autores. ¿Cómo guardamos esto? Vamos, simplemente hacemos clic acá y vamos a guardar este modelito. Se va a guardar con una extensión MW, ¿sí? Esa va a ser su extensión. Esperemos un momento. Aquí le vamos a dar un nombre. Le voy a poner libros también, ¿sí? Y lo guardamos. Está guardando en documentos, dice. Listo, muy bien. Ya hemos guardado esto. Nos fijamos que todo esté correcto. Y ahora sí vamos a crear, ¿no es cierto? Toda la base de datos. Esto no ha creado una base de datos, esto solamente ha creado el modelo, ¿sí? Este es el modelo lógico relacional. No depende del sistema gestor de bases de datos. Ustedes esto lo pueden llevar tanto a SQL Server como MySQL o cualquier otro sistema gestor de bases de datos, por ejemplo, Postgres, etcétera, etcétera. Entonces voy a ir nuevamente acá, esta parte, y lo que vamos a hacer es empezar a crear nuestra base de datos. Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar create, ¿sí? Database, ¿sí? Y vamos a colocar libros. Así se va a denominar mi base de datos. Fijan, coloco punto y coma y voy a hacer clic en este botón. Me dice ejecuta, ¿no? Eh, una sentencia hasta donde esté el cursor. Yo lo voy a colocar detrás del punto y coma y hago clic acá. Entonces, se fijan, en la parte inferior tiene que empezar a salir, ¿no es cierto? Algún tipo de datos que nos indique qué es lo que está sucediendo. En cualquier caso, ¿sí? Si yo hago clic acá, fíjense, ya tengo la tabla libros. Vamos a subir un poquito esto porque creo que no se está visualizando del todo. Ahí está. Ahora sí, se fijan, nos está mostrando, ¿no? Las acciones de salida que se ha creado una base de datos libros. Bien, para que podamos nosotros hacer uso de esta base de datos, tenemos que utilizar la sentencia use libros, ¿sí? Punto y coma, y nuevamente hacemos clic. Con eso se ponen negritas y ya podemos empezar a crear nuestras tablas. Vamos a colocar create table para crear este objeto y le vamos a colocar, según nuestro diagrama, autor. ¿Ok? Entonces nos vamos a basar en eso. Voy a colocar autor. Esa va a ser mi tabla. Voy a abrir paréntesis y voy a cerrar paréntesis y punto. Acá voy a empezar a colocar sus campos. Uno de sus campos es el ID. Esto es de tipo entero. Así nos indica. Es no nulo, not null, ¿sí? Y además es autoincremental, ¿ya? Vamos a colocar acá que además es llave primaria. Vamos a colocar primary key. Con eso le estoy indicando que ese campo va a ser único. Aquí colocamos coma y a continuación colocamos el campo nombre. Este es un valor de tipo varchar, ¿sí? Y nos vamos a fijar cuántos caracteres. Nos dice 150, entonces colocamos nosotros, en este caso, 150 caracteres. Colocamos además que va a ser no nulo, no null, ¿sí? Quiere decir que es obligatorio. Y nada más. Entonces, con eso ya habríamos terminado de construir esta tablita. Entonces, ahora sí, lo ejecutamos, nos vamos al punto y coma y hacemos clic en este botón.
no en este. En este, listo. Me dice que se ha creado, ¿no? Está ejecutándose y se ha creado la tabla. Si nosotros hacemos clic en este botoncito y actualizamos y vemos las tablas, ahí tenemos la tabla autor con todos sus campos o columnas, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para editorial. Yo lo voy a copiar para hacerlo un poquito más rápido, ¿ya? Voy a colocar acá y en vez de autor le voy a poner editorial, ¿sí? Va a tener un ID, va a ser no nulo y vamos a ver la otra forma de crear llaves primarias, ¿ya? Va a ser entonces esto, la tabla editorial, va a ser el ID, va a ser entero, no nulo, autoincremental. El nombre, veamos el nombre, es también un varchar de 150, lo dejamos entonces, ¿sí? Y vamos a colocar además, ¿no? Que el ID va a ser la llave primaria. Aquí vamos a poner primary key y le voy a decir que el primary key es, ¿no? El campo ID común. Y listo. Con esto, sí, es una forma de hacer es colocar acá mismo y otra forma es colocar en esta. Bien, con esto lo ejecuto acá. Hacemos clic y fíjense, nos sale en verde y me dice que se ha creado. Simplemente hacemos actualizar en esta parte y ahí está, ¿no? Ya tenemos la tabla autor y ya tenemos la tabla editor. Vamos a crear nuestra tabla libro. Entonces vamos a hacer clic acá, lo vamos a copiar y pegar, ¿sí? Vemos acá los libros. Vamos a crear esta estructura. ¿Ok? Entonces, nuevamente, a ver, voy a copiar, control C, y lo voy a pegar. Ya, vamos a bajar un poquito. Ahí está. ¿Sí? A ver, voy a verlo de esta forma, con estos botoncitos, ahí está, ¿no? Bueno, se han creado varios, ¿no? Vamos a borrar este de acá. Sí, y a este le voy a llamar libro. ¿Sí? Así está con ese nombre, libro. Entonces voy a colocar en esta parte, lo, lo selecciono, coloco libro. Va a tener un ID, va a ser entero, no nulo, autoincremental. En vez de nombre, este va a tener un título. ¿Sí? Ahí está. Tenemos el título del libro, es un varchar de 170, entonces vamos a colocar acá varchar de 170, sí, es no nulo. Luego tiene otro campo que sería el número de páginas, que es entero, entonces acá yo voy a colocar número páginas, ¿ya? Que va a ser de tipo entero y va a ser un campo no. Luego que viene, luego viene el idioma, este valor es nulo, entonces vamos a colocar eso, idioma varchar de 40. Entonces, fíjense cómo separo con comas, ¿no? Cada uno de los campos. Entonces vamos a colocar el idioma y este nos dice que es de tipo varchar 40. Ahí está. Vamos a colocar que sea de 40 caracteres. Y si no colocamos nada, no especificamos no nulo, automáticamente se vuelve nulo o pueden especificar de esta forma. ¿Qué campo más tenemos? Después del idioma tenemos el tipo varchar 50. Entonces vamos a colocar, ¿no? El tipo que va a ser un varchar, ¿sí? De 50 caracteres. ¿Ya? Y este campo sí es obligatorio, entonces coloco no. ¿Ok? Y le voy a decir que la llave primaria es este ID. Le coloco, ¿no? El nombre del campo. Ahí está, ID, título, número de páginas, idioma, ¿sí? Y ahora me falta además el editorial, que en este caso sería una llave foránea. ¿Cómo se hacen las llaves foráneas? ¿Sí? Vamos a colocar, después de esto, vamos a colocar lo siguiente. Voy a colocar un constraint, ¿sí? De esta forma. Y le voy a dar un nombre. Le habíamos dado el nombre de FK, ¿ya? La tabla libro con la tabla editorial. Muy bien, hasta ahí todo bien. ¿Qué más le vamos a decir? ¿Ya? Que la llave foránea, el foreign key, ¿sí? Es, en este caso, la llave foránea sería, permítame, no hemos creado acá, ¿no? Tenemos que colocar la llave foránea, el editorial ID.
Entonces, antes de crear esto, después del tipo vamos a colocar el editorial ID. Entonces vamos a colocar de esta forma primero el campo editorial ID. Le vamos a decir que sea entero y no nulo. Not null. Y ahora sí, acá le voy a decir, ¿no? La llave foránea es este editorial ID. ¿Sí? Y esto está haciendo referencia, vamos a colocar referencias, ¿sí? Y vamos a colocar a la tabla. ¿Qué tabla en este caso? La tabla editorial. Esta sería la tabla a la que estamos haciendo referencia. Y la llave primaria acá sería simplemente li. Con esto le estoy diciendo, ¿no? Relaciona esta llave foránea, ¿sí? Esta llave foránea, que es editorial ID, es decir, esto de acá, ¿sí? Con esta llave primaria de editorial es ID. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo constraint, este es el nombre, le estoy haciendo la llave foránea de esta tabla libro, es editorial ID, este campo, y estamos haciendo referencia, ¿no? A mi tabla editorial que está acá y a este ID que sería la llave primaria. Luego coloco el primary key, que sería este ID de acá, y con eso ya habría creado mi tabla referenciada. Hacemos clic en esta parte, nos fijamos cómo está saliendo esto. Y efectivamente se ha creado sin ningún problema. Yo actualizo, ¿sí? Actualizo esta parte. Y aquí puedo ver el libro, ¿ya? Aquí puedo ver el foreign key, como tal. Y ya tenemos relacionado. Por último, y para terminar este ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Ok. Vamos a crear la tabla, ¿no? Libro, autor. Esta tiene dos constraints. Va a ser y va a ser de la siguiente forma. Voy a colocar create table, ¿sí? Y le voy a llamar a esto libro autor. Una vez que hacemos esto, colocamos paréntesis de apertura y cierre, ¿ya? Y en esta parte vamos a empezar a colocar, ¿no? Voy a colocar, lo voy a hacer de esta forma, rápidamente, control C, porque tiene el mismo nombre, ¿se fijan? Es ID, este tipo enteros, llave primaria, etcétera. Listo, terminamos de hacer eso. Y ahora voy a colocar lo que sería el autor ID. Vamos a colocar entonces en esta parte el autor guión bajo ID. Y en esta parte lo que le vamos a decir es que es un campo entero y es null. Esta va a ser la llave foránea, ¿no? Que va a relacionar con el ID del autor. Bien, pero además tenemos lo que sería el libro ID, es decir, esta otra llave foránea. También es de tipo entero y es no. Muy bien, ahora tengo que crear mis constraints, ¿no? Aquí no es punto y coma, es coma. Y muy bien, ahora sí voy a colocar mis constraints. Voy a colocar constraint, ¿sí? Y le voy a dar un nombre. Habíamos colocado el nombre FK, ¿sí? La llave foránea, con la que estoy haciendo referencia a esta tabla, que es libro autor, y la tabla autor. Entonces, eso me da cuenta de que tengo que relacionar o referenciar a la tabla autor. Y aquí voy a colocar el foreign key y le voy a decir, el foreign key de esta tabla, ¿sí? Es autor ID. Muy bien, lo pego aquí, ¿sí? Y esto está haciendo referencias, ¿a qué tabla? A la tabla autor y su llave primaria de esto es. Entonces, con eso ya he relacionado, si se dan cuenta, esta llave foránea autor ID con esta llave primaria. Y lo mismo debo hacer, ¿no? Con esto y esto. Entonces, esta es la forma de trabajar, ¿no? Le estoy diciendo FKL autor, estoy haciendo referencia a esto de acá y le estoy diciendo referencia a la tabla autor ID. Voy a colocar acá esto de esta forma y voy a hacer un enter y voy a copiar esto y simplemente voy a cambiar algunas cosas. Control C, Control V. Este va a ser libro autor con libro. ¿Listo? Acá la llave foránea va a ser esta, libro ID. Eso lo voy a pegar aquí. ¿Sí? Y aquí tengo que hacer referencia a la tabla libro, ¿ya? Y el campo ID. Y por último voy a colocar la llave primaria, control C, lo voy a
pegar aquí, control V, y ya tengo mi llave primaria que le estoy diciendo que esta va a ser mi llave primaria. Tenemos dos constraints, uno que hace referencia al libro, el otro referencia al autor, a través de las llaves foráneas que tiene. Bien, ejecuto en esta parte, me voy a fijar acá cómo se está ejecutando esto, y ahí está, se ha creado, dice la tabla libro-autor. Hago clic en este botoncito y ahora sí ya tengo el modelo físico de mi base de datos, ¿no? Ya está implementado, ya puedo insertar valores y demás. Voy a guardar este script haciendo clic en este botoncito. Le voy a dar a esto. Fíjense, la extensión va a ser SQL. Esto se denomina script. Voy a colocarle libro, ¿sí? SQL y se va a guardar acá. Bien, lo guardamos y listo. Ya tenemos esa parte. Voy a hacer clic en este botón y voy a hacer lo siguiente. Fíjense, vamos a empezar a insertar algunos valores. Voy a colocar use y le voy a decir libros, ¿sí? Punto y coma. Ejecuto acá. Ya está. Ahora voy a hacer un describe para mostrarme la estructura, por ejemplo, de la tabla autor. Si yo hago clic acá y en este botoncito me va a mostrar la estructura. Me dice, ¿no? El ID es de tipo entero, es no nulo, es llave primaria, es autoincremental y demás. Ahora sí voy a hacer un insert. Le voy a colocar un insert into, ¿sí? Y la tabla es la tabla autor. Aquí voy a colocar este campo porque el ID lo voy a dejar fuera porque voy a dejar que se autoincremente, es decir, que el sistema gestor de bases haga todo el trabajo. Entonces simplemente voy a colocar el campo nombre y ahora sí los valores, ¿no? Entonces voy a colocar acá el valor y voy a poner un primer autor que es Luis Joyanes Aguilar, ¿no? Un destacado autor de varios libros, ¿sí? Y bueno, hago ahí punto y coma, ¿sí? Me estoy diciendo inserta en la tabla autor y en el campo nombre coloca esto. Este es el dato que se va a insertar, ¿no? Todos los datos que son no nulos sí o sí tienen que ingresar en esta parte, excepto si serían autoincrementales o valores por defecto, como vamos a ver posteriormente. Ejecuto esto y fíjense, dice que se ha afectado una fila. Ahora voy a hacer una consulta con select, estoy diciendo seleccionar, ¿no? Puedo seleccionar de esta forma y le puedo decir, mostrame el ID y también mostrame el nombre, ¿sí? Desde la tabla Run Auto. Muy bien. Si ejecuto esto, voy a poder obtener, no, mi primer valor. Ahí está Luis Joyanes. Esto mismo yo lo podría hacer de esta forma. Select, asterisco. Vamos a colocar así. El asterisco nos dice mostrar todos los campos. En vez de colocar uno por uno, como checar, le digo asterisco, listo. Y muestro autor y lo ejecuto y va a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, este insert into, lo voy a copiar y vamos a insertar dos valores más. Lo voy a copiar y pegar. Y en vez de colocar Luis Joyanes Aguilar, si colocaría y lo ejecutaría eso, me va a salir duplicado. Entonces, aquí voy a colocar, por ejemplo, a Paul Deitel. Y aquí lo vamos a colocar a Harvey Deitel, ¿sí? Y lo vamos a ejecutar. Hago clic acá, ejecuto, se ha ejecutado correctamente, voy acá, lo ejecuto, y si hago clic acá y nuevamente puedo ver, ya voy a tener tres registros. Esta es la forma de trabajar con SQL, ¿no? Este es el lenguaje de manipulación de datos, que es un sublenguaje de SQL, y este es el lenguaje, ¿no? De definición de datos como tal, este es el de manipulación de datos, ¿no? Entre las sentencias que tenemos en el de manipulación de datos está el select, el insert into, está el update, está el delete, y en los que están dentro de lo que sería el lenguaje de definición de datos, ¿no? De SQL, está el create, está el alter y está el drop. Ya hemos visto el create para crear bases de datos y tablas, y bueno, con eso ya estaría. Guardamos esto, vamos a colocarle un nombre aquí, le voy a colocar script libros, ¿sí? Va a tener una extensión SQL, lo guardo, belleza, ¿sí? Puedo abrir esto en cualquier momento, fíjense si yo lo cerrara, no voy a cerrarlo, y lo voy a cerrar y quiero volver a ver, abro esta fichita, me voy al botoncito de abrir y busco, ¿no? Mis archivitos necesarios, ahí está script libros, script órdenes, tengo otros más,
Aquí está mi libro y me muestra todo esto. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de trabajar con esto, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ustedes pueden ir trabajando de esta forma. Si se les pierde esto, haciendo clic en los botoncitos, los voy a poder ver. ¿Sí? A su vez, yo puedo hacer clic derecho acá y le puedo decir Select Row, ¿no? Y fíjense, se va a abrir una nueva pestaña y me va a mostrar lo mismo. ¿Sí? Puedo hacer clic derecho acá y puedo también, ¿no? Alterar la tabla. Ya vamos a ver. Eliminar la tabla, eliminar la base de datos. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de trabajar. Este es el MySQL Workbench. Por otra parte, si nosotros abrimos, ¿no? Teniendo abierto MySQL y el servidor web Apache que estén así en verde, puedo hacer clic en este botoncito y puedo abrir el PHP MyAdmin. PHP MyAdmin es una aplicación web. Esta es una aplicación de escritorio, como les decía. Se abre en una ventana. Una aplicación web se va a abrir en un navegador. Les explico esto y terminamos este video en esta parte. Luego ya vamos a hacer otros haciendo ya más ejercicios, ¿no? Y vamos a ver las diferentes sentencias que tenemos, ¿no? Por decirles, vamos a ver todo lo que son selects, inserts, updates, deletes. Y también vamos a poder alterar la estructura de una tabla, de una base de datos como tal. Y bueno, con eso ya luego pasamos a ver lo que es SQL Server. Fíjense, se está abriendo fíjense, esta es una aplicación web porque está abriendo en el Google Chrome. Esta es la ruta que está siguiendo. Y fíjense, ahí está ya mi base a tus libros, ¿no? Esta es una aplicación web, ¿no? Entonces, muy importante, antes de ir acá, si nos fijamos acá, nos dice que estamos trabajando en un servidor local con el protocolo TCP/IP y que la base de datos es MariaDB, no es MySQL. No me da la versión incluso. Me dice que el usuario es root, ¿no? Información importante. Mi servidor web es Apache, esta es su versión, ¿ya? Esta es la versión de PHP que se ha instalado, ¿ya? Y esta es la versión del PHP MyAdmin, que es esta aplicación que se está utilizando. Entonces, si se fijan, nosotros podemos crear acá base de datos. De otra forma, también voy a hacer otro video para explicar cómo se trabaja en esta parte, cómo podemos trabajar. Fíjense, ahí está. ¿Sí? Aquí tenemos los libros. Esta es una base de datos de sistema, de sistema, de sistema, de sistema y de sistema. ¿Sí? Es la única base de datos que hemos creado en este momento. Si hago clic acá, voy a poder ver, ¿no? Ahí está mis tablas, autor, editorial, libro, libro, autor. ¿Sí? Si yo quiero ver, por ejemplo, la estructura de esa tabla, el describe que hemos hecho hace un momento, ¿no? Esto es lo que está ejecutando eso. Nos va a mostrar la estructura de esa tabla, es decir, qué campos contiene, qué tipo de datos. Acá está. ¿Ya? Si yo le hago clic en examinar, es como hacer un select. ¿Sí? Ahí está. Y me muestra los datos. Obviamente que no hemos insertado nada en editorial, ni en libro, ni en libro autor, pero esa es la forma, ¿no? Podemos hacerlo también desde acá, sí, con esta parte, ¿sí? Hacer insertar, yo puedo colocar el nombre del autor acá y puedo insertar, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar, a ver, para que podamos ver, voy a colocar un autor. Mm, Voy a colocar a Nasir, permítame ver, ahí está, Nasir Sapagchain, ¿sí? Y no le voy a dar ningún valor acá y voy a hacer continuar. Entonces nos va a mostrar qué resultados ha tenido, ¿no? Esta inserción. Esta es otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces veamos y fíjense, ahí está, ¿no? Ha hecho un insert into autor, nos aparece el código, el ID del nombre, si a este valor le he puesto null, y Nasir Sapakchay. Si nosotros volvemos a ver al autor, ya voy a tener un autor más insertado con un ID 4, ¿no? Este ID 4 es por el tema que colocamos autoincremental. Entonces, el sistema gestor de base de datos se encarga de hacer esto. Si nos vamos a MySQL Workbench y ejecutamos nuevamente, ¿no es cierto? Lo voy a cerrar esto. Voy a abrir en otra pestañita, ¿sí? Mi script libros y lo voy a ejecutar nuevamente desde acá. Le voy a decir, mostrarme todos los autores. Voy a tener ahí los 4 autores. Entonces, son varias formas en las que podemos trabajar. Bien, hasta aquí este video. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.